Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante detallado de la Procuración Administrativa acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un material base, un trabajo de doctrina institucional que está pensado especialmente para estudiantes avanzados de Derecho. Nos vamos a enfocar en escenarios bien prácticos. La idea es esa, ¿no? Ver situaciones concretas, de esas que aparecen en la profesión. Por ejemplo, un conflicto de propiedad horizontal, por expensas. O cómo se lleva adelante un sumario en defensa del consumidor. Vamos a mirar cómo se aplican las normas, qué recursos hay, incluso cómo se maneja el tema de los honorarios. La idea es abordarlo con rigor, pero siempre pensando en la práctica. Exactamente. El objetivo de este análisis es ir un poco más allá de, digamos, la descripción teórica pura. Nos vamos a centrar en cómo se aplican en la práctica principios clave como el debido proceso, la transparencia, la eficiencia. Y esto es especialmente importante en Cava con toda la gestión administrativa digitalizada que tenemos. Vamos a ver las herramientas procesales, el rol del procurador, en casos bien específicos. Perfecto. Empecemos entonces con el primer escenario que nos plantea el trabajo. El caso Andriotti, un conflicto en propiedad horizontal. A ver, los datos son: un propietario, 78 años, jubilado, tiene una persona con discapacidad a cargo, vive en un departamento en Segurola. Y bueno, se atrasó en el pago de las expensas, 20 meses. Según nos cuentan, este señor Andriotti había hecho un acuerdo de pago con la administración, que es el estudio Baglietti. Se comprometió a pagar 50,000 pesos por mes, desde enero. Pero acá surge el problema. Los primeros 4 pagos que hizo, parece que no se los tomaron para la deuda de expensas. Se los pusieron como cargos adicionales por la financiación. Y de hecho, el propietario ya hizo una denuncia por esto, bajo la Ley 757. Claro. Y acá es donde se ve una tensión jurídica muy relevante. Por un lado está la obligación, ¿no? El deber de pagar las expensas, que es fundamental para que el consorcio funcione. Pero por otro lado está el derecho del propietario a que lo traten dignamente, a no sufrir prácticas abusivas. Eso está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor, que aplica en ciertos aspectos a esta relación, y por la Constitución, claro. La Administración dice incumplimiento. Pero esa forma de imputar los pagos como cargos adicionales, bueno, levanta sospechas. Podría ser abusivo, más si consideramos la situación del señor Andriotti. Y el tema escalea porque el Andriotti, como no le imputaban los pagos a la deuda principal, dejó de pagar desde mayo. Entonces acumuló una nueva deuda, unos 400,000 pesos, de mayo a octubre de 2025. Y ahí adentro hay una cuota extraordinaria también. Ahora la administración lo quiere intimar formalmente por esta nueva deuda, además de la que ya temía. Y bueno, se nos pide analizar la carta documento que le mandarían. La carta documento sí, es un instrumento clave, ¿eh? Es la interpelación formal, digamos, para constituir en mora al deudor y prepara el camino para un juicio ejecutivo. Para que sirva, tiene que ser muy precisa. Los elementos que no pueden faltar son: ¿quién manda? La administración. ¿Y a quién se la manda? Propietario, unidad funcional, bien claro. El objeto: intimación de pago de expensas, sin vueltas. El monto reclamado, detallado, esos 400,000, especificando los meses, la extraordinaria. Y es bueno mencionar la deuda anterior y el problema con los pagos parciales, aunque sea brevemente. El plazo para pagar, perentorio. Acá dicen 5 días hábiles. ¿Dónde y cómo pagar? Y la advertencia: si no pagas, inician acciones judiciales con intereses y costas. Y constituir un domicilio especial también es importante. Si falta alguno de esto o está mal puesto, la intimación puede ser débil o hasta inválida. Entendido. Queda claro el tema de la intimación en propiedad horizontal y lo importante de la forma. Ahora, el trabajo nos lleva a otro ámbito, también muy relevante en CAB. El procedimiento sumario administrativo en defensa del consumidor. La Ley 757 local. Acá el ejercicio es distinto. Nos pide diseñar la estructura de un expediente electrónico y un reglamento interno para un caso hipotético contra Coto, por supuestas prácticas engañosas y trato indigno. Sí, la digitalización de los procedimientos nos obliga a mirar con mucho cuidado la estructura del expediente electrónico. El número único, por ejemplo, 2025, DGDE, IPC 0333 y la carátula precisa son básicos para identificarlo y seguirlo. Pero más importante todavía es la secuencia lógica de todo lo que se va registrando.
Tiene que reflejar que se cumplen las etapas, que se garantiza el debido proceso. No es solo una lista de fojas, ¿eh? Hay que entender para qué sirve cada paso. Por ejemplo, en el expediente tiene que verse clarito cómo empezó la denuncia de Marta Rodríguez, cómo se notificó a la empresa, el traslado, la constancia de que lo recibieron, la constitución del domicilio electrónico, que es fundamental para que las notificaciones después sean válidas, la etapa de conciliación, el acta de la audiencia, aunque no haya habido acuerdo, la imputación formal de cargos que hace la autoridad, el descargo de la empresa ejerciendo su defensa, la etapa de prueba que se ofreció, que se produjo, la designación de un instructor que analice el caso, su dictamen final, la chance de alegar sobre la prueba y, por último, la decisión final de la autoridad bien fundada, la disposición final. Cada uno de estos pasos es un eslabón. Si falta uno o está mal hecho, se afecta el debido proceso. Y para asegurarse de que esa cadena se respete siempre igual, de forma previsible, ahí entra la segunda parte de la consigna, el mini reglamento interno de actuación investigativa. ¿Cuál es su objetivo principal? Busca estandarizar cómo actúa la administración, para garantizar objetividad, transparencia, previsibilidad. No es que se invente cualquier cosa, es una forma de llevar a la práctica los principios que rigen el procedimiento. Lo importante no son tanto los números de los artículos, sino los principios que establece: legalidad, imparcialidad del que instruye, objetividad al valorar las pruebas, celeridad, por eso pone plazos, publicidad de los actos con las reservas que marca la ley, transparencia y, fundamental, el derecho de defensa de la empresa investigada. Que la notifiquen, que pueda descargar, ofrecer prueba, ver el expediente, tener abogado y, al final, una resolución fundada. En resumen, busca que la tutela administrativa sea efectiva de verdad y evitar la discrecionalidad que no corresponde. Bien, una situación muy común en la práctica es encontrarse con decisiones administrativas que no nos favorecen durante el trámite. El trabajo plantea escenarios sobre qué recursos hay bajo la Ley 757 de Cava. Primer caso. Somos los abogados de la administración del consorcio El Estudio Baglieti y nos rechazan la prueba testimonial que ofrecimos. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, frente a una resolución interlocutoria, como es rechazar una prueba, la Ley 757 de Cava es bien específica. El artículo 15 dice que procede únicamente el recurso de reconsideración. Hay que presentarlo por escrito, explicando bien por qué nos agravia esa decisión. Se presenta ante la misma autoridad que dictó la providencia, generalmente el instructor o quien decidió sobre la prueba. Y atención al plazo: 3 días hábiles desde que nos notificaron. No hay otra vía directa contra esa decisión en ese momento. ¿Y qué pasa si esa reconsideración también la rechazan? Ahí se termina la discusión sobre esa prueba. El mismo artículo 15 aclara que, contra la resolución que rechaza la reconsideración sobre la prueba, no procede recurso alguno. Pero ojo, no cierra la puerta del todo. Dice que esa negativa es sin perjuicio del derecho de plantear nuevamente la incidencia para su tratamiento en la resolución definitiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Que aunque no puedas apelar ya mismo ese rechazo, puedes volver a insistir sobre la importancia de esa prueba cuando presentes tus alegatos o cuando la autoridad tenga que dictar la resolución final del sumario. Es como una especie de reserva, ¿viste?, para que el tema se considere en la decisión de fondo. Entendido. Segundo escenario sobre recursos. Vamos a ver el expediente y nos encontramos con el dictamen final del instructor sumariante. Es totalmente contrario a nuestros intereses, recomienda sanciones duras. ¿Qué hacemos en ese momento del proceso? Acá es crucial entender qué es ese acto. El dictamen final del instructor, aunque tenga peso, no es la resolución final que decide el caso. Es un acto preparatorio, una opinión técnica fundada que se eleva a la autoridad de aplicación para que ella resuelva. No es un acto administrativo definitivo que causa estado, como se dice técnicamente. Si creemos que ese dictamen tiene errores o está viciado, el recurso que aplica es, otra vez, el de reconsideración, artículo 15 de la Ley 757. Se presenta ante el mismo instructor en el plazo de 3 días hábiles. Y es importante saber que, como regla, este recurso no frena el trámite del expediente hacia la resolución final. Ahora, la cosa cambia totalmente si la autoridad de aplicación, por ejemplo, el director general, dicta la resolución final, basándose o no en ese dictamen, y esa resolución impone una sanción.
Ese sí es el acto administrativo que termina la instancia y causa estado. El plazo acá es más largo, 10 días hábiles. Se presenta fundado ante la misma autoridad que dictó la resolución, pero ojo, quien resuelve es la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la CABA. Y un detalle práctico fundamental, este recurso, salvo que un juez diga lo contrario expresamente, tiene efecto devolutivo. ¿Podrías aclarar qué implica en la práctica eso del efecto devolutivo del recurso de apelación? Que tenga efecto devolutivo significa que presentar el recurso no suspende la ejecución de la sanción que impuso la administración. Por ejemplo, si pusieron una multa, la administración podría empezar a cobrarla aunque la apelación esté todavía tramitándose en la Cámara. Quien apela podría, eventualmente, pedirle a la Cámara que le dé efecto suspensivo, pero tiene que fundamentarlo muy bien. Demostrar, por ejemplo, que le causa un perjuicio irreparable si se ejecuta ya. Es un punto estratégico importante al decidir si apelar o no. ¿Y si la Cámara finalmente confirma la sanción? ¿Ahí termina todo? Con la sentencia de la Cámara de Apelaciones se agota la vía administrativa y también la vía recursiva específica de la Ley 757. La única opción que queda es ir a la justicia. Iniciar una demanda contencioso-administrativa para impugnar la validez de esa resolución final que quedó confirmada. Esta demanda hay que presentarla ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la CABA. Y hay que tener cuidado con el plazo de caducidad, que normalmente es de 90 días hábiles judiciales contados desde que nos notifican la sentencia de la Cámara. Perfecto. Y para cerrar, abordemos el último punto práctico del trabajo: el impulso procesal y la regulación de honorarios. Se nos presenta el caso del estudio Blanich y nuestro equipo de procuradores. Representamos a Analía Betrocchi contra Motorhome, en defensa del consumidor. Hay un dictamen final favorable desde febrero. Propone un resarcimiento importante: 1.8 millones por daño directo, 200.000 de daño punitivo y una multa a la empresa. Pero el expediente está parado, no sale la resolución final. Y encima, la clienta no contesta los llamados. Bueno, frente a esa parálisis administrativa, cuando ya hay un dictamen proponiendo una resolución y pasó un tiempo más que razonable, la herramienta procesal que corresponde es el pronto despacho. Es un escrito formal que se presenta ante la autoridad que tiene que dictar el acto final, o sea, la autoridad de aplicación. Se la insta a que emita la resolución que está pendiente. Se invoca el deber de la administración de resolver en plazos razonables, los principios de celeridad, de tutela administrativa efectiva, que son básicos en cualquier procedimiento, pero más todavía si se trata de consumidores. En el caso que nos plantean, se pregunta si se puede, en ese mismo escrito de pronto despacho, pedir también que se regulen los honorarios profesionales, teniendo en cuenta que hay un convenio de cuota litis y que es difícil contactar a la clienta. Sí, es totalmente viable y procesalmente correcto además. Se usa la fórmula del otro sí digo al final del escrito principal de pronto despacho. En ese otro sí, se pide expresamente que, cuando se dicte la resolución final que se está pidiendo con urgencia, la autoridad administrativa regule también los honorarios de los profesionales que intervinieron, la abogada y los procuradores. Se pide que se haga conforme a la ley de aranceles local y al resultado del caso. Esto es importante para que los profesionales tengamos un título que nos permita después cobrar nuestros honorarios, más allá de cómo esté la relación con el cliente en ese momento. Y la pregunta clave que plantea el ejercicio: ¿cómo se estimaría la regulación para la doctora Blanich? Sabemos que ella intervino en 2 de las 4 etapas del proceso, y los procuradores en todas. El resultado para la clienta se estima en 2 millones de pesos, y hay un pacto de cuota litis del 20%. El cálculo de honorarios en CABA, requiere aplicar la ley arancelaria local. Esa ley divide el proceso en etapas y tiene reglas para distribuir los honorarios. Sin meternos en la matemática fina que excede este formato, los puntos claves son: 1. Determinar la base regulatoria. Es la plata que obtuvo el cliente. En este caso, 1.8 millones más 200.000, o sea, 2 millones de pesos. La multa a la empresa no entra en esta base. 2. Aplicar el convenio de cuota litis. Ese 20% sobre la base, 400.000 pesos, se suma conceptualmente al monto que hay que repartir.
3. Distribuir por etapas. Si consideramos que el proceso tuvo 4 etapas, cada una representa una parte de la base regulatoria. 2 millones dividido 4 da 500,000 por etapa. 4. Asignar según quién participó. La doctora Blanish participó en 2 etapas. Y 5. Aplicar la regla abogado-procurador. La ley local, el artículo 15 implícitamente, suele decir que al procurador le toca un porcentaje, generalmente el 50%, de lo que le tocaría al abogado por la misma tarea o etapa en la que actuaron juntos. Combinando todo esto, la base de las 2 etapas donde actuaron juntos, 1 millón, se dividiría entre la abogada y los procuradores, 500,000 para cada uno por esas etapas. Y de forma parecida se distribuiría la cuota litis, los 400,000. Sumando la parte de la base por etapas, 500,000, y la parte de la cuota litis, 200,000 que le corresponden por su actuación, la regulación estimada para la doctora Blanish andaría por los 700,000 pesos. Es fundamental conocer bien la ley de aranceles y detallar bien qué hizo cada uno en cada etapa cuando se pide la regulación. Hemos recorrido entonces, a través de estos escenarios de doctrina, aspectos que son cruciales en la procuración administrativa acá en Cava. Desde la formalidad y las tensiones que puede haber en una intimación por expensas, pasando por cómo se estructura y qué garantías tiene un sumario digital en defensa del consumidor, hasta las vías para recurrir decisiones adversas y las herramientas para mover expedientes parados y asegurar el cobro de honorarios. Digamos, se tiene que entrelazar sí o sí con el manejo experto de las normas procesales administrativas, la Ley 757 de Cava, y con la gestión eficiente dentro del sistema digital. Dominar estos mecanismos es esencial para defender bien los derechos e intereses que están en juego, ya sean de un ciudadano, de un consorcio o de una empresa. Y como una reflexión final que surge de todo esto, la creciente digitalización de los procedimientos administrativos en Cava, que busca agilidad y transparencia, nos plantea un desafío importante. ¿Cómo nos aseguramos de que esta tecnología no sea solo una formalidad digital, sino que garantice una tutela administrativa que sea realmente efectiva? Quiero decir, ¿cómo logramos que la eficiencia tecnológica no perjudique la escucha atenta del caso, la valoración correcta de la prueba, que no cree nuevas barreras para la gente que tiene menos acceso o menos habilidades digitales? El rol del procurador del futuro implica no solo manejar la herramienta digital, sino también vigilar que sirva de verdad para humanizar y hacer más justo el proceso administrativo. Queda planteada la inquietud, ¿no? Para la práctica profesional que viene.